Buen día para todos. Entonces seguimos con el repaso del libro de La Ley del Uno y recordando un poco lo que vimos ayer. Estuvimos hablando de la manera de interferir de las entidades de Orión, qué métodos utilizan, y voy a repasar un poco al respecto. Y dice el interrogador: experimentan un examen físico similar a los que son transportados a bordo de una nave, ya sea de la Confederación o de Orión. Dice: soy Ra, vuestra pregunta indica un razonamiento erróneo. El grupo de Orión se sirve del examen físico como medio para aterrorizar al individuo y hacerle sentir la sensación de un ser avanzado de segunda densidad, como un animal de laboratorio. Las experiencias sexuales de algunos de ellos son una variedad de esta experiencia. Lo que se pretende es demostrar el control de las entidades de Orión sobre los terrícolas, ¿verdad? Entonces estamos de nuevo viendo las diferentes formas en las que ellos interactúan sobre el ser humano ante su ignorancia, ¿verdad? Y cuáles son los efectos que intentan acarrearles. Dice: la experiencia de forma de pensamiento son subjetivas y en su mayor parte no tienen lugar en esta densidad. Rale dice también, algunas de las entidades de Orión son llamadas por entidades de polaridad negativa más elevadas de vuestro espacio-tiempo. En este caso comparten información al igual que nosotros lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, esto supone un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con la que las entidades negativas cosechables tratan entonces de dirigir el contacto de Orión, al igual que estas entidades ofrecen contactos planetarios negativos. La consiguiente lucha por la maestría, si se pierde, es perjudicial para la polaridad del grupo de Orión. Recordemos que aquí cada uno está intentando ganar polaridad, ¿verdad? Polarizarse cada vez más. Entonces ellos son también cuidadosos de alguna manera con quién se meten para no equivocarse en este sentido, ¿verdad? Dice: de manera similar, un contacto erróneo de Orión con entidades de polaridad positiva elevada puede causar estragos en sus tropas, a menos que estos cruzados sean capaces de despolarizar a la entidad contactada erróneamente. Dice: este hecho no se produce casi nunca, por lo tanto el grupo de Orión prefiere establecer contacto físico solo con la entidad más débil mentalmente, ¿verdad? Estamos hablando de todas las maneras de manipulación posibles. Y también ayer terminamos hablando de las maneras que tenemos para la protección psíquica. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Entonces, dice el interrogador, dice: entonces en general podríamos decir que si un individuo tiene un encuentro cercano con un ovni o cualquier otro tipo de experiencia que parezca guardar relación con ovnis, debe observar el núcleo del contacto y su efecto para determinar si fue un contacto de Orión o de la Confederación. ¿Es así? Dice: soy Ra, así es. Si hay temor y fatalidad, el contacto fue muy probablemente de naturaleza negativa. Si el resultado es esperanza, sentimientos amistosos y el despertar de un sentimiento positivo de determinación hacia el servicio del prójimo, entonces son evidentes la marca del contacto de la Confederación. Muy importante este párrafo para que lo tengan en cuenta. Estamos entrando ahora en frecuencias más elevadas, ¿verdad? Una vibración más elevada. Nuestro planeta está cambiando. Entonces, a medida que ingresemos cada vez más en esta alta vibración, vamos a estar teniendo más contactos en general, más sincronicidades. Vamos a tener cada vez los sueños más lúcidos, incluso contactos telepáticos en la vida diaria y en los sueños con otras personas. En definitiva, todo esto se va a ir incrementando y también vamos a alcanzar a ver ciertas entidades como por ejemplo los clarividentes la ven, ¿verdad? En definitiva, creo que lo que viene sí requiere preparación para esta humanidad, porque todos estos eventos son cada vez más manifiestos y cada vez más evidentes. Recordemos que ante avistamientos de ovnis, antes y debido a la frecuencia vibratoria de cada persona, creo que lo hablamos en algún momento, en un grupo de 10 personas, habiendo un ovni en el aire, quizás 5 la vean, 2 la
sientan que están ahí y 3 no vean nada. En definitiva, depende de la vibración de cada persona, porque esos objetos están en cierta frecuencia vibratoria, ¿verdad? Entonces, ahora cada vez más vamos a estar en una frecuencia más alta, por eso cada vez más vamos a estar viendo estos objetos y entidades, ¿verdad? Y haciendo contacto con ellos. Entonces, esto es una clave para entender qué tipo de contacto estamos teniendo. Seguimos, dice el interrogador. En ese caso, supongo que todos los grupos que establecen contacto telepático con la Confederación son objetivos prioritarios de los cruzados de Orión, y que en un gran porcentaje de ellos está recibiendo mensajes contaminados por ese grupo. ¿Podés decirme qué porcentaje de ellos ha recibido información contaminada por el grupo de Orión y si alguno de ellos pudo permanecer puramente como un canal de la Confederación? Entonces, estamos viendo que ellos se dan cuenta quiénes están teniendo un buen contacto, ¿verdad? Y van a intentar por todos los medios de dañar ese contacto. Dice Soyra, proporcionaros esa información sería infringir el libre albedrío o la confusión de ciertas entidades. Solo podemos pedir a cada grupo que considere el efecto relativo de la filosofía y la información específica. No es la especificidad de la información lo que atrae las influencias negativas, es la importancia que se le confiere. Dice, por esa razón, cuando se nos pregunta por una información específica, reiteramos con frecuencia que se torna insignificante, al igual que la hierba se marchita y muere, mientras que el amor y la luz del infinito creador se extienden a los dominios infinitos de la creación por siempre, jamás creando y creándose a sí mismo en perpetuidad, ¿verdad? Muchas veces el interrogador le hace preguntas y Ra le dice que, aunque no tiene importancia, se las va a contestar, ¿verdad? Pero que no es el principal objetivo de ellos, porque muchas de esas preguntas le parecen que no tienen importancia desde su punto de vista. Dice Ra, entonces, ¿por qué preocuparse entonces de la hierba que florece, se marchita y muere en su estación, solo para volver a crecer de nuevo gracias al infinito amor y la luz del Creador? Este es el mensaje que traemos. Cada entidad es solo superficialmente la que florece y muere. En el sentido más profundo, no hay final para la cualidad del ser. Dice el interrogador, como habéis afirmado, es un camino recto y estrecho, hay muchas distracciones. Hemos elaborado una introducción a la ley del uno, viajando y deteniéndonos sobre los puntos destacados de este ciclo de 75.000 años. Tras esta introducción me gustaría emprender directamente la tarea principal, que es la investigación de la evolución, siento un profundo agradecimiento y el gran honor y privilegio de llevar a cabo este trabajo, y espero que podamos completar la siguiente fase. Soy Ra, dice, amigos míos, os dejo en el amor y la luz del infinito creador, id pues felices y dichosos, regocijaros en el poder y la paz del único creador, Adonai. Seguimos. Bueno, ¿saben qué? Acabamos de terminar el libro 1 y la verdad es que no me había dado cuenta. Qué momento, ¿no? Terminamos el libro 1 y quiero ver si tengo el libro 2 aquí, si no lo puedo bajar muy rápidamente. Entonces, si ustedes me ayudan y lanzan alguna pregunta, podemos ir conversando algo. Mientras yo bajo el segundo libro, espero que lo hayan bajado también. Se fue rápido el primer libro. Libro 2 lo estoy bajando en este momento y ya lo tengo aquí. Esto es muy rápido, ¿verdad? Si ustedes tienen un iPad, ya vieron que son 10 segundos lo que necesitan. Estoy en el libro 2 entonces. La ley del 1, el libro 2, el material de Ra. Vamos a buscar donde comienza la primera sesión. Acá, sesión 27 del 21 de febrero de 1981. El clásico saludo de Ra, y dice el interrogador, he pensado que con esta sesión podríamos iniciar el segundo libro de la ley del 1,
que se centrará en lo que consideramos el único aspecto importante de nuestro ser. Supongo que esta tarea será mucho más difícil de la completada en el libro 1. Nuestra intención es centrarnos sobre aspectos no transitorios y como interrogador esto puede plantearme dificultades en algún sentido. Cuando afronte esa dificultad quizás pueda volver a caer en preguntas efímeras, simplemente por no ser capaz de formular la pregunta que realmente precise. Y pido disculpas anticipadamente por ello. Haré todo lo posible por seguir el camino fijado y suprimir del libro aquello que no tenga valor, lo que pueda surgir durante la formulación de mis preguntas. Comenzaré realizando la siguiente afirmación. Dice: en esta densidad tendemos a centrar nuestra mente en alguna condición u actividad transitoria, sin reparar en su valor o utilidad como ayuda o herramienta para el crecimiento y la comprensión de la verdad y de la esencia no distorsionada de la creación de la que formamos parte, ¿verdad? Más que nunca esto es así. Nos distraemos tanto con nuestro día a día que incluso a veces lo que sabemos que estamos aquí para un crecimiento espiritual, también nos distraemos con las cosas efímeras de la vida y nos desviamos un poco del camino, ¿verdad? Dice: trataré, comenzando por el principio de la creación, de establecer una visión general de nosotros mismos en el seno de la creación, para llegar a un punto de vista más elaborado de lo que consideramos que es la realidad. Esperamos que esto nos permita participar más eficazmente en el proceso evolutivo. Dice: quisiera comenzar con ciertas definiciones de palabras que hemos utilizado y que posiblemente no hayamos comprendido totalmente, y posiblemente no podamos. Pero puesto que las primeras palabras que utilizamos son infinidad inteligente, quisiera que definieras cada una de estas palabras, así como la combinación de ambas. Voy a hacer una pausa por aquí para leer que dice. Vamos a contestarle una pregunta aquí a Matías. Dice: es decir, que de recibir información negativa simplemente se le desestima y se sigue adelante, enfocando la energía del amor. O sea, a la larga la polaridad sopesa y purifica el canal. Sí, bueno, en cuanto a técnica, sí, es importante detectar cuando estamos recibiendo esta información y darle la salida correspondiente al que la está enviando, ¿verdad? Muchas gracias, señor, y hasta luego. No nos interesa lo que tiene para decir. Les enviamos mucho amor y nos comunicamos con quien sí tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Dice Ra: vuestras vibraciones de complejo mental indican una pregunta, sin embargo, vuestras palabras indican una preferencia. Os rogamos que formuléis la pregunta. Dice el interrogador: ¿podríais definir la palabra inteligente en el contexto infinidad inteligente? Soy Ra. Abordaremos el espectro total de esta pregunta antes de dar la definición que se nos ha solicitado. Vuestro lenguaje, que se sirve de complejos vibratorios de sonido, puede ser como mucho una aproximación a lo más cercano a un entendimiento, si queréis llamarlo así, de la naturaleza del pensamiento consciente. Las percepciones no son las mismas que los complejos vibratorios de sonido, ¿verdad? Acordémonos que complejos vibratorios de sonido se refiere a palabras. Y por tanto el intento de definición os resultará decepcionante, aunque nos satisface ayudarlos dentro de los límites de vuestras palabras. No es sencillo definir inteligente sin que guarde relación con infinidad, puesto que estos dos complejos vibratorios equivalen a un solo concepto. Es como tratar de dividir vuestra palabra fe en dos partes. Aún así trataremos de ayudaros. Dice el interrogador: no hace falta separarlos, basta con la definición de infinidad inteligente. ¿Podrías definir ese concepto, por favor? Soy Ra. Eso es mucho más simple y da lugar a menos confusión. Existe la unidad. Esta unidad es todo lo que existe y tiene un potencial y una cinética. El potencial es la infinidad inteligente. Explotar ese potencial produce un trabajo. A ese trabajo lo hemos llamado energía inteligente. La naturaleza de ese trabajo depende de la distorsión particular del libre albedrío, que a su vez es la naturaleza de energía inteligente particular de focalización cinética de la unidad, que es el todo, ¿verdad?
de nuevo, son muchas palabras y infinidad inteligente es todo lo que es y todo tiene inteligencia, en definitiva, y es parte del todo y por eso infinito. Por supuesto que utiliza una secuencia de palabras para explicarlo que creo que va más allá de nuestra necesidad en este momento. Dice el interrogador: quisiera ampliar un poco más el concepto de trabajo. En la física de Newton ese concepto es el producto de la fuerza y la distancia. Supongo que el trabajo del que habláis es un término mucho más amplio que posiblemente incluye el trabajo de la conciencia. ¿Es así? Soy Ra, dice: este término es la aplicación universal tal como lo utilizamos. La infinidad inteligente tiene un ritmo o circulación, como el de un corazón gigante que comienza en el Sol central, como lo concebiríais, y la presencia de esa circulación es inevitable como una marea de ser sin polaridad, sin finitud. La inmensidad y el silencio pulsan hacia el exterior, focalizándose hacia el exterior y el interior hasta que los focos se completan. La inteligencia o conciencia de los focos ha alcanzado un estado de naturaleza o masa espiritual, por así decir, le atrae hacia el interior hasta que todo se fusione. Esto es ritmo de la realidad tal como la habláis. Creo que aquí se centran de nuevo en estos conceptos. Creo que no va a ser necesario que nosotros entremos en ellos. Dice Ra: en la distorsión de la ley del uno se reconoce que el creador se conocerá a sí mismo. Dice el interrogador: para este conocimiento supongo que el creador favorece el concepto de la libertad total de elección en las vías de dicho conocimiento. ¿Es así? Y Ra le dice: así es, efectivamente, ¿verdad? O sea que cada pieza del creador va a tener un libre albedrío y se va a conocer de la manera que le parezca correcto, y por eso los amigos del servicio al yo son tan parte del creador como los del servicio al prójimo, y por tanto también tienen ese libre albedrío como está aquí expuesto. A ver, ¿dónde más podemos seguir? ¿Podrías definir el amor en su sentido de segunda distorsión? Acuérdense que la segunda distorsión es entonces la ley del amor. La primera es libre albedrío, la segunda el amor. Entonces dice Ra: esa definición debe proporcionarse sobre el telón de fondo de la infinidad inteligente o unidad del creador único con la principal distorsión del libre albedrío. El término amor puede ser considerado como el foco, la elección del ataque, el tipo de energía de un orden sumamente elevado, digamos, que ocasiona que la energía inteligente se forme a partir del potencial de la infinidad inteligente de una forma u otra. Bien, creo que cada uno puede formar su definición de amor. ¿Existe una manifestación de amor que podríamos denominar vibración?, pregunta el interrogador. Y Ra le dice de nuevo: hallamos dificultades semánticas, ¿verdad? Son conceptos muy abstractos que explicarlos con nuestro lenguaje es difícil. Más bien esto creo que hay que llegar a sentirlo para entenderlo, ¿verdad? Voy pasando, buscando algo más. Le pregunta acerca del instrumento y pasamos a la sesión 28 al 22 de febrero de 1981. El clásico saludo. Y el interrogador dice: puede que hoy vuelva sobre alguno de mis pasos, pues creo que posiblemente estamos en la parte más importante de nuestra tarea al tratar de dilucidar el modo en que todo es uno, en que todo procede de la infinidad inteligente. No resulta sencillo, así que os ruego que disculpéis mis errores en la formulación de las preguntas, ¿verdad? Dice: el concepto que ahora mismo tengo del proceso, partiendo tanto de lo que habéis transmitido como de la parte del material de Dewey Larson relativo a la física del mismo, es que la infinidad inteligente se expande hacia el exterior desde todos los puntos y en todas direcciones. Lo hace de manera uniforme, como la superficie de una pompa o de un balón, que se expanden desde todos los puntos. Esta expansión se produce a la velocidad unitaria o velocidad de la luz. Esta es la idea
que mantiene Larson sobre la progresión de lo que denomina espacio-tiempo. ¿Es correcto este concepto? Y dice Ra, el concepto no es correcto, como tampoco lo es cualquier otro concepto de la infinidad inteligente. O sea, queremos ponerle un concepto humano a algo que es infinito, ¿verdad? Dice, es correcto en el contexto de un logos particular, o amor, o foco de ese creador que ha escogido, digamos, sus leyes naturales y modos de expresarlas, ya sea matemáticamente o de cualquier otro modo. Recordemos entonces que cada entidad focalizada de amor, por ejemplo, el Sol central de nuestra galaxia ha elegido crear esta galaxia Vía Láctea y ha elegido también las leyes físicas, si se quiere, que se van a cumplir en su creación, ¿verdad? Y de eso está hablando. Seguimos. Están hablando de los patrones vibratorios, mucha ciencia por aquí. Dice el interrogador, hablando de la luz que apareció como consecuencia de la vibración, que es la consecuencia del amor. Y pregunta si es correcta la afirmación, y dice Ra, la afirmación es correcta, ¿verdad? Dice el interrogador, entonces esta luz puede condensarse en materia como la conocemos en nuestra densidad, en todos nuestros elementos químicos, gracias a las rotaciones de la vibración en unidades cuantificadas o intervalos de velocidad angular. ¿Es así? Soy Ra dice, así es efectivamente, ¿verdad? Se puso bastante técnico este libro en este comienzo, por lo menos. Después vamos a ir viendo cómo avanza, pero en cuanto a esto, entonces podemos, ya que estamos hablando de ciencia, conversar un poco acerca de la física cuántica y cómo se demostró que ante la presencia de un observador el resultado del ejercicio cambia, ¿verdad? Se estaban lanzando fotones a través de una rejilla y los científicos se dieron cuenta que con la presencia de un observador ante el experimento había cierto tipo de resultado, y sin la presencia de la persona, de un observador, el resultado era diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que la sola presencia de un observador pueda alterar un experimento que debería mantenerse constante en su resultado? Y finalmente se entiende que los fotones, esas partículas de luz, se ven afectadas por la conciencia del observador. Por lo tanto, ya que todo es luz a nuestro alrededor, todo es energía, la sola presencia de la conciencia altera el resultado. Entonces, ¿qué es el resultado? El resultado es nuestra experiencia en la vida, ¿verdad? Entonces, cada cosa que ocurre en el momento de que nosotros entramos a una habitación donde hay otras personas, ya estamos alterando con nuestra conciencia ese experimento, entre comillas, ¿verdad? Esa interacción. Entonces, nosotros estamos utilizando esos fotones, esa energía de la infinidad inteligente para formar materia y para alterar el resultado de esa formación, ¿verdad? Entonces somos creadores de nuestra realidad, por supuesto, más que establecido aquí y comprobado por la física cuántica, ¿verdad? Pero recién ahora esta humanidad está entrando en estos conceptos de cómo nosotros afectamos nuestra realidad. Y me refiero que estamos recién ahora entrando en estos conceptos a un nivel humano en general, ¿verdad? Porque, como les he dicho antes, hay personas en este mundo, ciertos grupos que tienen este conocimiento muy avanzado y trabajan en esto de manera que cuando se den a conocer todos los avances que ya existen en esta humanidad, vamos a quedar perplejos ante tal información, porque estamos hablando de viajes estelares, viajes temporales, reconstrucción de partes del cuerpo, incluso de cuerpos enteros, completos, ¿verdad? A través de genética y el uso de ciertos aparatos a los cuales no tenemos acceso ni conocimiento. Dice entonces el interrogador, dice, gracias, me pregunto cuál es el catalizador o activador de la rotación.
que inicia la rotación para que la luz se condense en nuestros elementos físicos o químicos. Dice Soy Ra, es necesario considerar la función activadora del foco conocido como amor. Esta energía es de una naturaleza que ordena de forma acumulativa desde lo mayor a lo menor, de forma que cuando su universo, como lo podría llamar, se completa, la forma de desarrollo de cada detalle es inherente a la luz viva y se desarrolla de una forma u otra. Vuestro propio universo ha sido bien estudiado de modo empírico por lo que llamáis vuestros científicos y con gran exactitud ha sido comprendido y discernido, digamos, por las comprensiones o los discernimientos del conocido como Dewey. ¿Verdad? Dewey Larson parece que es de los científicos conocidos el que más acertado está en todos estos conceptos. Dice el interrogador, ¿cuándo entra en juego la individualización o la parte individualizada de la conciencia? ¿En qué punto la conciencia individualizada asume el trabajo realizado sobre la luz básica? Dice Zorra, voy a tomar un poquito de agua. Dice, permanecéis cuidadosamente en el dominio de la creación en sí misma. En este proceso debemos incrementar vuestra confusión, afirmando que el proceso por el que el libre albedrío actúa sobre el potencial de la infinidad inteligente para convertirse en energía inteligente focalizada, tiene lugar sin el espacio-tiempo del que sois tan conscientes, pues constituye una experiencia de continuidad. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo en términos más terrenales, si se quiere. Nosotros vemos todo como muy sólido, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Vemos el tiempo como muy lineal. Esa es nuestra realidad. Porque nuestra conciencia todavía no nos permite alcanzar el entendimiento de que todo es luz y energía. Recordemos como en el libro 1, cuando el interrogador le pregunta a Ra cómo se transportaron desde Venus hasta la Tierra, él dijo que se hicieron uno con la energía, con la infinidad inteligente y viajaron a través de esa inteligencia hasta nuestro planeta, ¿verdad? Cuando el nivel de conciencia llega a entender este concepto desde un punto mucho más profundo y elevado, entonces somos capaces de transportarnos a través de estos fotones, de esta luz, de un punto al otro, porque sabemos que somos uno con ese todo y parte de él. Entonces podemos transportarnos de una parte o de un lugar al otro. Por eso hablamos también de las naves y cómo se manifestaban. Hablamos de que se manifiestan a veces en forma de pensamiento y hablamos de cómo seres pueden ya en la sexta densidad entonces viajar solo usando el pensamiento, que ya no necesitan naves para viajar de un lugar al otro. Entonces en la quinta densidad, por ejemplo, como estoy leyendo el libro ahora que les mencioné, este ser explica que las naves son la manifestación de su conciencia. Como nosotros manifestamos un auto en nuestra conciencia, ¿verdad? Y para eso creemos que tenemos que trabajar, juntar dinero, ir al automotor a comprar el auto y llevarlo a casa. Bueno, esa es nuestra manifestación del auto, del vehículo. Ya a niveles más altos sabremos que somos los creadores de nuestra realidad completamente, y ya hablamos de la física cuántica, y podremos manifestar esa nave de una manera mucho más rápida y sin pasar por todo ese proceso que la conciencia necesita ahora para entender que tiene un auto. Entonces, este ser dice en este libro de que la nave es una creación de su conciencia y entonces la utilizan para maximizar las proyecciones de conciencia. Y uno de los trabajos de estas personas en este libro que estoy leyendo habla de cómo, por ejemplo, el trabajo de esta persona es ir hasta su luna, donde hay vida de segunda densidad, hay animales y plantas,
y se posan en vuelo estacionario en la atmósfera y a través de meditaciones envían amor a las plantas o a cierto grupo de plantas para ayudarlas en su expansión. Las plantas, a su vez, al sentir este amor sin poder llegar a reconocerlo, quieren alcanzarlo, crecen y evolucionan, ¿verdad? Ese es el concepto en general. Y este ser está diciendo como que no solo le llega a la planta el amor enviado por él, sino el amor enviado por la nave, que también es manifestación de sí mismo. Entonces este envío de amor se incrementa, ¿verdad? Y eso es lo que hacen ahora mismo otros seres del universo con nosotros, a través de enviar este amor, ¿verdad? Este amor que se envía de alguna manera, el que es sensible a eso lo podrá sentir incluso a nivel inconsciente, y eso es lo que impulsa o puede llegar a impulsar a las personas en la búsqueda de ese amor, de esa creación, de algo más sublime, de algo más alto, ¿verdad? O sea, son todos temas que aquí los vemos como muy intrincados y estoy tratando de darle una aproximación para que lo vean más a tierra de alguna manera, ¿verdad? Seguimos. Dice el interrogador: la unidad de conciencia, una unidad individualizada de conciencia, crea una unidad de la creación. Por poner un ejemplo, dice, una conciencia individualizada, ¿crea una galaxia de estrellas del tipo que contiene muchos millones de ellas? ¿Ocurre así? Muy buena pregunta. Dice Ra, puede ocurrir. Las posibilidades son infinitas. Así, un logos, que al logos se le llama al amor en sí o a la conciencia identificada o personificada de alguna manera, ¿no? Por decirlo así, para dar un ejemplo, el logos, nuestro sol es un logos. Dice, así un logos puede crear lo que llamáis un sistema estelar, o puede crear miles de millones de sistemas estelares. Esta es la causa de la confusión con el término galaxia, pues existen muchas diferentes entidades de logos o creaciones, y nosotros llamaríamos a cada una de ellas, empleando vuestros complejos vibratorios de sonido, una galaxia, ¿verdad? Entonces, lo que para nosotros es la galaxia Vía Láctea, dentro de esa galaxia está, por ejemplo, nuestro Sol. Nuestro Sol es el logos creador del sistema solar. Es el padre madre, si se quiere, que ha creado este sistema solar y manifiesta la vida en los diferentes planetas. A su vez, el Sol central de la galaxia es el logo que manifiesta la galaxia. Pero así como el sistema solar es parte de la creación del Sol central de la galaxia Vía Láctea es parte de un cúmulo de galaxias que también tienen un Sol central, por decirlo de alguna manera, o un logo central. Esto así progresa hasta el infinito, ¿verdad? De una manera que es imposible de alcanzar a nuestro entendimiento. Seguimos. Dice el interrogador. Tomemos un ejemplo. Tomemos como ejemplo el planeta sobre el que estamos y decidme en qué medida la creación fue creada por el mismo logos que creó este planeta. Soyra dice, este logos planetario es un logos poderoso que crea aproximadamente 250 millones de vuestros sistemas estelares para su creación. Por tanto, las leyes o modos físicos de esta creación, por decir así, van a permanecer constantes. Voy a repetir. Dice, el logos planetario es un logos poderoso que crea aproximadamente 250 millones de vuestros sistemas estelares para su creación. Por tanto, las leyes o modos físicos de esta creación, por decirlo así, van a permanecer constantes. Esto nos hace, a mí por lo menos me hace sentir tan pequeño de alguna manera, de solo pensar el tamaño, el alcance de esta conciencia que es capaz de crear 250 millones de sistemas estelares. Imagínense. Dice el interrogador, entonces, lo que estáis diciendo es que el sistema lenticular de estrellas, que llamamos galaxia, en el que nos encontramos, con aproximadamente otros 250 millones de soles, como el nuestro, fue creado por un único logos. ¿Es así? Y Ra le dice, así es.
Una maravilla, esto es fantástico. Dice el interrogador: puesto que existen muchas partes individualizadas de conciencia en esta galaxia lenticular, ¿se subdividió este logos en más individualizaciones de conciencia para crear estas conciencias? Dice Ra: eres perspicaz, es correcto, aunque aparentemente sea una paradoja, ¿verdad? Lo que de alguna manera estábamos diciendo. Nuestra galaxia, Vía Láctea, es un solo ser, que a su vez se subdivide en millones de otros seres que también son creadores de alguna manera de sus subsecciones. Bien. Interrogador dice: ¿podéis explicar por qué decís que aparentemente es una paradoja? Dice: soy Ra. Parecería que si un logos crea los medios de la energía inteligente para un gran sistema, no habría necesidad o posibilidad de diferenciación de los demás sublogos. Sin embargo, dentro de ciertos límites, este es precisamente el caso, y es perspicaz esa observación. Dice el interrogador: gracias, voy a denominar a la galaxia lenticular en la que estamos la galaxia principal, para diferenciar los términos. Toda la conciencia en forma individualizada que se incluye en lo que denominamos galaxia principal comienza y atraviesa todas las densidades en orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O algunas comienzan en un rango mayor, de manera que existe siempre una mezcla de conciencias inteligentes en la galaxia. Vamos a ver, dice Ra: este último caso está más cerca de la exactitud. En cada comienzo se produce el inicio desde la fuerza infinita. El libre albedrío actúa como catalizador. Los seres comienzan a formar los universos. La conciencia comienza entonces a obtener el potencial de la experiencia. Los potenciales de la experiencia se crean como parte de la energía inteligente y han quedado fijados antes de que comience dicha experiencia. Sin embargo, debido al libre albedrío que actúa de manera infinita sobre la creación, siempre hay una gran variedad de respuestas iniciales al potencial de la energía inteligente. Así comienza a manifestarse de manera casi inmediata lo que podríamos llamar el fundamento de la naturaleza jerárquica de seres, a medida que algunas partes de conciencia aprenden mediante la experiencia de una forma mucho más efectiva. Uy, caramba, qué respuesta. ¿Qué les puedo decir? Se genera toda la experiencia, pero es como, de nuevo, querer entender algo que va mucho más allá de nuestro concepto, ¿no? De nuestros conceptos, y nosotros estamos muy arraigados al tema lineal del tiempo, ¿verdad? Y aquí no existe. Dice el interrogador: ¿hay alguna razón para que algunas partes sean más eficientes en su aprendizaje? Dice: soy Ra. ¿Hay alguna razón para que algunos aprendan más rápido que otros? Podéis observar la función de la voluntad, la atracción, digamos, hacia la línea de luz en espirales ascendentes, ¿verdad? Porque estaba hablando de cómo toda esta infinitud va, en definitiva, aprendiendo a través de la experiencia. Y el interrogador lo que quiere saber es por qué uno aprende más rápido que el otro. Y bueno, y al final, cada uno a su paso y en su momento. Cada uno se siente atraído hacia esa luz de una manera diferente. Dice el interrogador: supongo que se crearon 8 densidades en el momento en que se creó esta galaxia. ¿Es así? Dice: soy Ra. Es básicamente correcto. Sin embargo, cabe resaltar que la octava densidad opera también en sus etapas finales como la densidad inicial o primera densidad de la siguiente octava de densidades, ¿verdad? O sea, la octava densidad no es el final, la octava densidad simplemente es el inicio de la siguiente octava de densidades, y quién sabe hasta dónde. Dice el interrogador: ¿queréis decir entonces que existe un número infinito de octavas de densidades de la primera a la octava? Dice Ra: quisiéramos establecer que somos verdaderamente los humildes mensajeros de la ley del uno.
podemos hablaros de nuestras experiencias y nuestras comprensiones y enseñar a aprender de modo limitado, pero no podemos hablar con pleno conocimiento de causa de todas las creaciones. Lo único que sabemos es que son infinitas. Suponemos que existe un número infinito de octavas. No obstante, nuestros propios maestros nos han transmitido que existe una unidad de creación envuelta en el misterio, en la que toda conciencia se aglomera cíclicamente y comienza de nuevo. Por ello, solo podemos decir que asumimos una progresión infinita a través de lo que entendemos que es la naturaleza cíclica y, como hemos dicho, que está envuelto en el misterio. Esto es impresionante. O sea, ellos que tienen millones de años de evolución más que nosotros están diciendo claramente que no lo saben todo, saben hasta su nivel. Incluso sus maestros, pues ellos también están en evolución y todo lo estaremos por siempre, le hablan de que hay mucho más, ¿verdad? Y ellos no logran alcanzar o definir aquel misterio. Dice el interrogador: gracias. Cuando el Logos ha creado esta galaxia principal, existe polaridad, en el sentido de que tenemos polaridad eléctrica. Tenemos polaridad eléctrica en este momento, ¿es así? Dice: soy Ra. Lo acepto como correcto, con la condición de que lo que llamáis eléctrico debe entenderse no solamente como el significado que estableció Larson, sino también en lo que llamaríais un sentido metafísico. El interrogador dice: ¿queréis decir que en ese momento no tenemos únicamente una polaridad de carga eléctrica, sino también una polaridad de la conciencia? Dice: soy Ra, así es. Todo está potencialmente disponible desde el comienzo de vuestro espacio-tiempo físico. Es función de los complejos de conciencia comenzar a utilizar los materiales físicos para obtener experiencia y poder polarizar a continuación en sentido metafísico. Los potenciales para ello no los crea quien vive la experiencia, sino la energía inteligente. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión debido a nuestro deseo de proteger a este instrumento. Y bien, la clásica conversación. Dice el interrogador: supongo que el proceso de creación tras la creación original de la galaxia principal prosigue por la consiguiente individualización de la conciencia del Logos, de manera que existen muchas partes de la conciencia individualizada que crean otros objetos para experimentar en toda la galaxia. ¿Es así? Dice: soy Ra. Así es, ya que en las direcciones o caminos del logo, el sublogos puede hallar numerosos medios de diferenciar las experiencias, sin añadir o sustraer nada a dichos caminos. Dice: gracias al interrogador, y puesto que no tenemos más tiempo, preguntaré si hay algo que podamos hacer por el instrumento. Se despide y pasamos a la sesión 29, ¿verdad? Por lo visto, el libro se está poniendo mucho más profundo, ¿no? ¿Y qué es lo que me gusta, por ejemplo, de esta sesión? Es que vemos cuán inmenso es todo. Si nosotros mismos sabemos que somos la manifestación de un yo superior y que somos solo una ínfima parte de ese yo superior, imagínense que si la galaxia entonces todavía es la manifestación de su yo superior, de algo infinitamente o mucho más grande, y así sucesivamente, todo lo que nos espera en el camino, ¿verdad? O sea que hoy lo que vemos con tanto dramatismo en la vida no es más que una experiencia de las tantos miles de millones de experiencias que ha tenido y que tendrá nuestra conciencia. Entonces, ver las cosas desde este punto de vista infinito, tan gigante, creo que nos da un poco de paz, de tranquilidad, de saber que aquí ni se ha perdido ni se perderá nada, de saber que este conflicto que vivimos hoy, de este momento de transición, de este momento que, si se quiere, de sufrimiento para muchos en este mundo, para otros momentos de extensas posibilidades, es
un pequeño, ínfimo granito de arena en la playa de la experiencia del alma que vamos a tener a lo largo del camino. Entonces, por eso es que me gusta mucho este libro, porque a uno le cambia la perspectiva y nos hace ver las cosas desde un punto mucho más amplio, ¿verdad? Así que bueno, ya han pasado creo que unos 50 minutos desde que estamos por aquí. El tiempo se me pasa muy rápido, la verdad les digo. Me encanta estar con ustedes aquí, conversar acerca de estos temas. Me gusta que los veo interesados, por lo menos algunos de ustedes, veo los mismos nombres y me parece fantástico que podamos estar conversando acerca de estas cosas, de estos temas tan profundos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Aquí los estoy saludando, muchas gracias a todos por estar aquí. Matías, Ninoska, Claudia, Ana María, Sarelda, Luis Suárez, Patricia Vera, Rob. Les mando un gran abrazo entonces. Alicia, ahí está Alicia, gracias. Los invito entonces ahora, después que terminemos esta sesión, a nuestros clásicos 5 minutos de reflexión. Nada más que 5 minutos, nos sentamos tranquilos, cerramos los ojos, ponemos alguna musiquita tranquila que nos relaje y pensamos acerca de la actividad de nuestro día a día, de cómo, gracias Ninoska, de cómo, de qué cosas han aparecido enfrente a nosotros, qué cosas hemos creado en este día, cómo las hemos afrontado y cómo nos ha impactado, ¿verdad? Y por supuesto, si quieren después una meditación también lo podemos hacer, ya que somos unos cuantos, tomarnos 15 minutos y aprovechar estos 15 minutos. Yo lo voy a hacer ahora después de que termine aquí y enviar nuestro amor, así como lo están haciendo los que están ahí afuera hacia nosotros, abrir nuestro corazón para recibir ese amor y reenviarlo al planeta Tierra y a todas las personas en él, para que continuemos manifestando una hermosa línea de tiempo delante de nosotros y que podamos trascender a una realidad mejor, mucho más brillante. Les mando un gran abrazo entonces, 5 minutos de reflexión más 15 minutos de meditación es lo que podemos hacer en grupo a partir de ahora, si les parece. Les mando un gran abrazo. Entonces, for Rob that it's watching, I'm proposing here 5 minutes of introspection, thinking about the things that have happened in our day and how we have handled it. And after that, we're going to do 15 minutes of meditation to open our hearts and receive the love that these beings out there are sending us in this moment of our ascension, in our evolution. And of course, to send this love back to the earth and to the whole population to manifest a good and brilliant timeline ahead of us. Thank you. Que tengan un buen día. Gracias. Chao, chao.